Hola familia y amigos, gracias por vernos donde sea que estén, en uno de nuestros campus o incluso en línea. Estaba pensando esta semana en la generación que somos, los baby boomers, se podría decir, o, o los que se han salvado durante más de 25 años. Dios compartió conmigo que somos el eje de la próxima generación, ya sea para ser grandes y exitosos o tal vez para fracasar. Bien, ya saben si han sido salvos por estos 25 años o más o menos nuestra edad, han visto algún nivel de justicia, santidad, ejemplo piadoso. Teníamos a los Billy Graham de nuestra generación, a los Oral Roberts de nuestra generación, el clima espiritual de, ya sabes, los años 50, 60, aunque era solo una moraleja, aunque había impiedad, aún teníamos la influencia de Dios. Y si no transmitimos eso y muere con nosotros, la próxima generación será más débil y no más fuerte. Quiero animarte. ¿Viste algo? ¿Sentiste algo? ¿Supiste algo? ¿Estuviste expuesto a algo? Y tenemos una generación de niños pequeños y jóvenes adolescentes y jóvenes de 20 años que nunca han experimentado eso. Por favor, haz todo lo que puedas a través de la palabra y el ejemplo para transmitir la fe, el amor, el compromiso, la devoción que tanto vimos en nuestra generación. Padre, te agradezco mucho por todo lo que dices y haces en este mundo. Y hoy nos sentamos ante ti para escuchar tu palabra y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una serie llamada Historias de Fantasmas y no se trata de Casper, el fantasma amistoso, ni de espíritus vagabundos, nada de eso. Se trata del fantasma santo que se encuentra en la palabra de Dios y les leeré la primera escritura. Se encuentra en Mateo. Dice, no tengas miedo de aquellos que pueden matar solo el cuerpo, pero no tu alma. Teme solo a Dios. Solo tenemos que subrayar eso hoy. Teme solo a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Déjame hablarte un poco sobre las historias de fantasmas. Hay una afirmación una lista de lo que constituye una buena historia de terror. Y tengo una lista. ¿Qué es una buena película de terror y qué es un buen libro de terror? Y dice estas cosas. Necesita un villano aterrador y amenazante. Necesita una víctima ingenua y tonta. Necesita reglas para vivir que están siendo violadas. Necesita personajes que desaparezcan inesperadamente. Necesito un héroe que salve el día. Tener el elemento sorpresa y muchos giros y vueltas y emoción. Necesita un arma de marca registrada. Necesita un buen final, pero estoy agregando uno. Necesita que las personas aprendan de los demás y no repitan los errores o habrá una secuela. Ya saben, todos teníamos a medida que crecíamos nuestras películas de terror que tal vez veíamos en la televisión. Nunca olvidaré cuando vi Tiburón por primera vez. Dios mío, me asustó de muerte. No pude ir a la playa porque pensaba que algo nadaba debajo de mí. Esa música recuerda, taran, taran, taran. Quiero decir, simplemente te asusta. Recuerdo esa película, es una vieja en blanco y negro llamada Psycho. Y como Norman Bates en el hotel, Dios mío, ti, 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 ti. Dios mío, literalmente me asustó de por vida cuando vi esa película. Y luego recuerdo que cuando era niño veía el planeta de los simios. Y esa música me asustó cuando tenía entre 13 o 14 años. No recuerdo cuántos tenía para ese momento. El planeta de los simios era la película más aterradora. Voy a leerles una escritura. Se encuentra en Hechos, el quinto capítulo. En Hechos, el quinto capítulo. Mira esto, porque da un poco de miedo, si lo entiendes, pero es una gran historia de fantasmas y tiene muchos giros y vueltas. Y te voy a preparar, tiene una muerte, en realidad dos muertes. Pero cierto hombre llamado Ananías y su mujer Zafira vendieron una posesión y se quedaron con parte del producto. Sabiéndolo también su mujer, trajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con una parte de la tierra para ti? Mientras permaneció, ¿no era tuyo?
y después de que se vendió no estaba bajo su propio control, ¿por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, al oír estas palabras, escucha, pateó el balde, compró la granja, murió y se cayó. Y él no fue muerto en el espíritu, nadie lo atrapó. ¡Boom! Murió allí y respiró por última vez. Entonces, el gran miedo. ¿Cuántos de ustedes saben si vieron morir a un cristiano en la iglesia que no estaba viviendo bien y el hombre de Dios, frente a toda la gente, expuso el pecado y murió? ¿Cuántos de ustedes tendrían miedo? Hay dos tipos de miedo a los que se hace referencia en la Biblia. Hay un temor de Dios que es reverencia, dignidad y asombro de quien es Dios en su majestad y en su poder. Luego está el miedo en el que simplemente estamos asustados de lo poderoso que es Dios. Pero de cualquier manera un gran temor se apoderó de todos los que oyeron esas cosas. Y los jóvenes, me encanta esto, y los jóvenes se levantaron. Es casi como una película de terror, siempre hay algo de comedia, como ¿son realmente tontos o por qué salieron de noche? Deberían haberse quedado en la casa, ya sabes. Y los jóvenes se levantaron y lo envolvieron, y lo sacaron y lo enterraron. Ahora se trataba de... déjame parar. Así que este es el primer funeral en la iglesia. Este es un primer funerario en la iglesia. La primera funeraria en el negocio de la iglesia que comenzó. Pero dice ahora, unas 3 horas después, cuando entró su esposa, sin saber, los servicios eran mucho más largos en ese entonces. Apenas podemos manejar 1 hora y media. 3 horas después, entra la esposa. Yo tengo que reírme, porque tengo que preguntar, ¿por qué tardó 3 horas en llegar a la iglesia? Tuvo que ponerse el pelo, la extensión, el maquillaje, tuvo que ir a comprar ropa especial. Y es que tal vez estaba pensando en cómo iba a entrar y toda la iglesia estaría asombrada por su supuesta generosidad. Pero también piensa en esas 3 horas, cuánta contemplación tuvo lugar, cuánta consideración tuvo lugar, cuánta convicción tomó lugar que, Zafira, no lo hagas. No lo hagas. No estés de acuerdo con tu marido. Tu esposo irá y fingirá que vendimos toda la tierra y aquí está todo el dinero, pero no lo hará. Se va a quedar con una porción. Tenía 3 horas. Es el sufrimiento y la misericordia de Dios lo que nos da tiempo y espacio para arrepentirnos. Pero así sigue, dice, sin saber lo que había pasado. Y Pedro le respondió de nuevo, esto es enorme, chicos. Esta es la disciplina de la iglesia. No nos gusta la disciplina de la iglesia. La mayoría de los cristianos no creen en la disciplina de la iglesia. Saldrán de esa iglesia ofendidos y nunca más volverán. Escribirán en Facebook, esas personas no son cristianas porque me regañaron, me disciplinaron, me instruyeron, me reprendieron. Créanme, nadie en el liderazgo quiere hacer eso, pero para proteger la integridad del rebaño, a veces es necesario. Y en las pocas veces, en los 28 años de historia en que tuve que hacer eso, esas personas nunca regresaron a la iglesia. Y tuve gente que eran amigos o familiares de ellos y me critican. Me dicen que no lo hice con amor, me dicen que no lo hice bien. Es sorprendente cómo no entendemos lo que es la disciplina de la iglesia. No aceptamos la disciplina de la iglesia. Pero Pedro, en medio de todos, hizo esto. Dime si vendiste la tierra por tanto. Ella dijo sí. Sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿cómo es que os habéis puesto de acuerdo para probar el Espíritu del Señor? Mira los pies de los que han sepultado a tu marido. Están a la puerta y te sacarán. ¡Boom! Y ella cayó muerta a los pies y respiró por última vez. Y los jóvenes, bueno, luego continúa y habla de que la enterraron. ¡Qué increíble historia! Solo quiero compartir con ustedes rápidamente con el tiempo que nos queda. Espero que estés temblando y revolviéndote y digas, ni siquiera sabía que esa historia estaba en la Biblia. Permítanme no solo leerlo muy rápido, sino escucharlo muy rápido, sin reflexionar. Los desafío. Por favor, esta semana regresen y mediten en eso. Medita en eso porque algo es muy poderoso
en esa historia. Pero aquí hay tres puntos que se destacan para mí. Número uno dice que Ananías, el hombre, el esposo, mintió al Espíritu Santo. Mintió al Espíritu Santo. Su pecado fue el de la codicia, los celos, la hipocresía, el engaño, la falta de sinceridad, la deshonestidad. Estaba fingiendo y era falso. Veamos, básicamente, mientras la tierra era suya, podría haberse quedado con todo el dinero. El pecado no es que no haya dado todo el dinero. El pecado es que prometió dar el dinero y no eligió. Tal vez cuando vio lo grande que era ese cheque, dijo, oh, Dios mío, no puedo dar tanto dinero a la iglesia ni a Dios. ¿Saben qué? Tengo facturas, digo, quiero comprarme un buen auto elegante, tengo que guardar algo de eso. Prometió darlo todo, pero optó por no hacerlo y entonces le mintió al Espíritu Santo. Ven, él no le mintió a la iglesia, no le mintió a Pedro, no le mintió a los demás. Él mintió al fantasma santo. Mucho. Definamos eso. ¿Cómo podría verse esto hoy? ¿Cómo se ve cuando le mentimos al fantasma santo o lo que hizo? Cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, le mentimos al fantasma santo. Como hacemos una promesa a nuestro matrimonio, una promesa a nuestro cónyuge, una promesa a nuestro trabajo, una promesa a nuestros amigos, una promesa a la iglesia y no la cumplimos, así le mentimos al Espíritu Santo. Cuando sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, así le mentimos al Espíritu Santo. Cuando pensamos que podemos salirnos con la nuestra porque Dios no lo ve o porque Dios no lo ve, le mentimos al Espíritu Santo. Mentimos al Espíritu Santo cuando decimos una cosa y vivimos y hacemos algo diferente a eso. Cuando leemos nuestras Biblias y escuchamos la verdad y actuamos como si no lo escucháramos, le mentimos al Espíritu Santo. Y lo último, cuando le mentimos al Espíritu Santo es cuando nos asociamos con Satanás en su agenda, en su actividad, y le permitimos que nos use. No sé si alguna vez has descubierto a tu hijo en una mentira. ¿Cuántos han descubierto a su hijo en una mentira? Saben, la mayoría de las personas que mienten dicen que no pueden mirarte a los ojos. Se vuelven muy inquietos, comienzan a sudar y la mayoría de los buenos padres se dan cuenta cuando sus hijos mienten. Me pregunto si Dios lo sabrá cuando sus hijos están mintiendo. Sabes que legalmente, cuando le mientes a un policía, eso no es más que un delito menor. Pero en un tribunal bajo juramento, si mientes, es un delito grave. Y no es un delito menor, es un delito grave. Y según la ley, podrías pasar 5 años de encarcelamiento en prisión y pagar una multa. Esa es una línea natural para un oficial de policía o la sala del tribunal o el juez. Ananías mintió al Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando fui salvo hace muchos años, las ancianas de la iglesia decían esto: di la verdad y avergüenza al diablo? Me encanta ese viejo dicho porque nosotros tenemos que empezar a decir la verdad y empezar a avergonzar al diablo. ¿Alguna vez te han hecho una prueba de detección de mentiras y revela que estás diciendo una mentira? Déjame ir un punto más. ¿Alguna vez te han mentido? Vamos, levanta la mano, di amén. ¿Alguna vez te han mentido? Permítanme preguntarles esto. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Dijiste, oh, este es el mejor día de mi vida? ¿O esto es genial? ¿O quiero que lo hagas de nuevo? ¿Alguna vez te han mentido? ¿Cómo te hizo sentir? Si le mentimos al fantasma santo, ¿cómo se siente? Porque el fantasma santo tiene emociones y tiene sentimientos. Y creo que cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tomó muy personalmente que estaba mintiendo. No le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo a Dios. Se lo tomó muy personal. ¿Cuántos han escuchado esa declaración? No lo tomes personal. Es solo un negocio. No lo tomes personal. Así es como hacemos las cosas aquí. Bueno, no suaviza el golpe.
de cómo nos sentimos. Y me parece en este versículo que el Espíritu Santo se tomó absolutamente como algo personal lo que Ananías hizo. Déjame darte esta gran escritura. Se encuentra en Efesios capítulo 4 y versículo 30. Para probar esto, tomándolo personal. El Espíritu Santo de Dios os ha sellado en Jesucristo hasta que experimentes la plena salvación. Ver este. Así que nunca te aflijas. La palabra entristecer significa ofender. ¿Quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O dar por sentado su santa influencia en tu vida. Aquí hay un mensaje y dice esto: no contristéis a Dios, no le rompas el corazón. Su Espíritu Santo, moviéndose y respirando en ti, es la parte más íntima de tu vida, haciéndote apto para Él. No des por sentado un regalo así. El Espíritu Santo toma muy personal cómo vivimos, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el regalo para cada creyente. Hablamos de cómo la gente le miente al Espíritu Santo. Tómalo como algo personal. Es sorprendente cómo mi esposa se toma las cosas de manera muy personal. Y todos los esposos podrían decir amén a eso. Toma todo personalmente. Lo que significa esto. Si no le digo a menudo las fechas, las citas, los horarios o las cosas que le prometí que haríamos, se lo toma muy, muy personalmente. Si salgo de la casa y no me despido de ella, podría verme vestirme, tener conversaciones con ella, escucharme abajo, pero si no lo hago, cuando esté a punto de irme, donde sea que ella esté en la casa, decir Cindy, me voy, adiós. Se lo toma muy, muy personalmente. ¿Por qué? Oh, solo eres emocional. No, ella es mi esposa, ella es parte de mí. Se lo toma muy personalmente y tiene derecho a hacerlo. Lo segundo que reconozco en esta asombrosa historia que quiero leerles se encuentra en el versículo 9 y ahora se trata de Zafira. Y dice esto en el versículo 9. Entonces Pedro le dijo: ¿cómo es que os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor, el Espíritu Santo? He aquí y otra vez los que enterraron a tu marido han venido a enterrarte a ti. Pero aquí está la palabra tentador. Dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Dice ahora en esta referencia bíblica o esta historia, la esposa Zafira tentó al Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo un cristiano, como Zafira, cómo tentamos y cómo probamos al fantasma santo? ¿Cómo hacemos eso? Recuerdo a las mamás cuando crecía y mi mamá cuando decía esto: estás poniendo a prueba mi paciencia, muchacho. ¿Qué quiso decir cuando dice estoy poniendo a prueba su paciencia? ¿Estoy haciendo algo mal y sigo haciéndolo? Y estoy poniendo a prueba su paciencia, ya sea que haya consecuencias o si obedeceré. Recuerdo a mi papá y tenemos papás. No toques eso, chico. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Me estás probando. Ya sabes, no toques eso, pequeño Johnny. Y Johnny se acerca. No, 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 no. No lo toques. Estás probando, estás probando. Aquí está la realidad. ¿Cómo se ve cuando probamos o tentamos al fantasma santo? Es cuando continuamos haciendo algo que está mal, pensando que no habrá consecuencias. No saldremos con la nuestra. Dios lo está ignorando. O Dios va a excusar mi comportamiento. Estás tentando al fantasma santo. Cuando hacemos de una persona o una cosa o dinero nuestra fuente y no confiamos en Dios como deberíamos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables? Dios, si vendes mi casa, Dios, te prometo. Dios, si me das este trabajo, te lo prometo. Dios, si me permites tener este acuerdo ganador, te lo prometo. Y luego no cumplimos esa promesa. Nosotros tentamos.
Cuando necesitamos a Dios, clamamos desesperados e hicimos grandes promesas y compromisos con Él. Pero después de que tenemos un juicio favorable y el dinero o la riqueza está, es una historia diferente. No se puede ignorar, y no estoy predicando sobre eso hoy, pero no se puede ignorar que todo esto tenía que ver con el dinero. El dinero es algo que te pone a prueba. Es lo que es. Y en esta historia reconocemos cómo Zafira tentó a Dios. Cuando queremos reconocimiento inmerecido y respeto y recompensas como otras que no nos ganamos, y voy a compartir con ustedes lo que significa eso, cuando eliminamos la verdad para que se ajuste a nuestra interpretación y estamos viviendo compromisos, escucha, Ananías y Zafira dirían esto. Dios debería estar agradecido de que le dimos algo. Somos buenos cristianos. No teníamos que vender la porción de nuestra tierra e incluso ofrecerla al Señor. Esto no era solo el diezmo, dimos más que el diezmo. Pero la realidad es que eso no es lo que prometiste, no es a lo que te comprometiste. Hay un compromiso en la obediencia de Ananías y Zafira, de obediencia a Dios. Y cuando Dios tiene que traer juicio y disciplina al pecado y al mal en nuestras vidas, te voy a hacer una gran pregunta ahora mismo. ¿Tiene Dios el derecho de disciplinarnos? Y escucho en línea y en nuestros campus un silencio sagrado. ¿Está Dios equivocado en esta historia? ¿Debería Dios haber sido más misericordioso, bondadoso, más paciente, dado más gracia? ¿Era esto realmente necesario, Dios? ¿Tiene Dios el derecho de hacer esto? No estoy respondiendo. Necesitas decidir en tu relación con Dios. ¿Tiene Dios algún derecho? Dejemos la muerte a un lado. La muerte podría ser una muerte literal en esta historia o su muerte simbólica. Y hablaremos de eso. Pero ¿tiene Dios el derecho de disciplinar de la manera en que Dios elige disciplinar? ¿Tiene Dios el derecho de confrontar? ¿Tiene Dios el derecho de reprender? ¿Tiene Dios el derecho de desafiarme? ¿Tiene Dios el derecho de llamarme a la alfombra? Sí. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Él lo toma de nuevo muy personalmente porque su trabajo como Espíritu Santo es presentarte al Padre. Y entonces, cuando hay óxido en nuestras vidas y manchas y arrugas porque no estamos viviendo correctamente, hay pecado en nuestras vidas, entonces su trabajo es venir y perfeccionarnos. Y en esta historia vemos que se hace una disciplina masiva y un juicio masivo que se le hace a Ananías y a Zafira. Quiero que reconozcas en la Biblia que tenemos a grandes ejemplos de personas que probaron a Dios. Jonás probó a Dios al no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Herodes probó a Dios matando bebés. Elí probó a Dios porque no confrontó la vida de sus hijos. Sansón probó a Dios porque no debía estar rodeado de bebidas alcohólicas y rodeado de cadáveres y no debía cortarse el cabello, pero pensó que se saldría con la suya. Y en 1 Corintios 5 leemos acerca de un muchacho que está teniendo sexo con la esposa de su padre y está probando a Dios. Y lee eso porque hay otro ejemplo de disciplina en la iglesia. Dios dice, quiero que saques a ese hombre de la iglesia. Sáquenlo de la iglesia. Él no está permitido en la iglesia. No hacemos eso. Deja que entre el pecado, vamos a orar por él. Tiene sentido hacer eso con un pecador, pero no con un santo impenitente. Y voy a alguna parte con esto porque todos tenemos un corazón de amor, un corazón de compasión, pero no entendemos lo que Dios estaba haciendo cuando disciplina nuestras vidas o disciplina a la iglesia.
Cuando yo tenía, bueno, 13, 12, 13, bueno, en el área donde vivía tenía muchos caballos y muchos vaqueros mexicanos que venían los fines de semana y tenían sus rodeos y montarían sus caballos y recuerdo que hice esto un par de veces. Había caballos y yo estaba, disculpe, no se enoje conmigo, porque yo era un niño travieso y había estos caballos que estaban en estos corrales temporales y yo me escabullía para que ni los dueños ni los vaqueros me vieran. Y hacía un avión de papel. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron un avión de papel? Y obtendría un poco de cinta scotch y obtendría un alfiler y pegaría el alfiler en la punta del avión y llegaría justo detrás del caballo, donde estaban sus nalgas, y le arrojaría ese avión en el trasero. Y me sentaba allí y me reía y me reía y me reía. E hice esto por un tiempo. Y ese caballo se molestaba y pateaba y trataba de quitárselo y se sentía incómodo. Una vez en particular hice lo mismo, pero me puse un poco más audaz, quería acercarme mucho a ese caballo, conducirlo un poco más. Así que hice el avión de papel, pegué la aguja recta y me fui justo detrás de él, lo más cerca que estoy ahora, a unos 3 pies de esta cámara, e hice ¡boom! Y comencé a reír. Ese caballo se dio la vuelta. Es la primera vez en mi joven vida que sabía que iba a morir. Ese caballo comenzó a correrme en estampida. Ese caballo hizo un ruido que nunca olvidaré de su boca, se dio la vuelta y comencé a correr. Oh Señor, bueno, cuando clamas a Jesús, ya sabes, sálvame, ayúdame, lo dices en serio, porque ese caballo iba y yo volé alto sobre la puerta y lo que quiero decir es que me estaba mordiendo y apenas lo logré. Bueno, cuando te alejas de una experiencia de vida o muerte y tu corazón se acelera y estás asustado y estás pensando en lo que acaba de pasar y yo estaba allí. ¿Sabes lo que pasó? Tenté a ese caballo, probé a ese caballo, lo puse a prueba. Pensé que no habría consecuencias, que no habría repercusiones, pensé que podría salirme con la mía, como lo hice antes. Pero esta vez no funcionó. El juicio vino después. Aquí está mi último punto que realmente me encanta en esta historia y ahora leeremos el versículo 3 y leeremos el versículo 8 y algunas escrituras más a medida que regresa. Entonces Pedro dijo, hablemos de qué parece una mentira al Espíritu Santo, cómo se ve cuando tentamos a Dios. Pero mira esto, pero cuando Pedro dijo a Ananías, ¿por qué Satanás? Esa es la palabra clave. Satanás está en esta historia de fantasmas. ¿Hay alguien más aterrador? Bueno, la Biblia dice que debemos temer a Dios por encima de cualquier otra persona, pero Satanás es un personaje aterrador. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Tenemos que parar ahora, muchachos, porque de acuerdo con mi Biblia, o cuando la leí, Ananías y Zafira no eran paganos, no eran pecadores, no eran personas sin iglesia, estaban en la iglesia. Todo el mundo los conocía, eran cristianos como tú y yo. Pero Satanás llenó su corazón en la iglesia. Para mentirle al Espíritu Santo. Próximo verso, por favor. Y Pedro le respondió, dime si a tanto vendiste la tierra, tuvo tiempo de cambiarse, tuvo tiempo de cambiarse. Y ella dijo, sí, por mucho. Luego entramos en 2 Corintios. Para evitar que Satanás se aproveche de nosotros, lo que significa, Satanás puede aprovecharse de nosotros. Satanás puede aprovecharse de los cristianos, de ti y de mí, si se lo permitimos, si hay puertas abiertas en nuestra vida, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y 1 Pedro dice, sed sobrios, equilibrados, disciplinados, alertas, prudentes en todo momento, que tu enemigo, ¿quién? Satán. El enemigo tuyo, el diablo, ronda, merodea, acecha, mira, está rondando como un rugido, como un león rugiente, ferozmente, hambriento, buscando a quién devorar.
Eso debería asustarte, horror y terror ahora mismo. Pero esto es lo último que quiero decir en esta historia. ¿Cómo puede y cómo Satanás puede influenciarnos? Si Ananías y Zafira pudieron ser influenciados por el santo, podrían ser influenciados por Satanás. Eso significa que tú y yo, si lo dejamos, podemos estar bajo su influencia. Nos está empujando, nos está guiando, Él está hablando en nuestras mentes, nos está diciendo que, y estamos cediendo a eso, están bajo la influencia de Satanás haciendo lo que están haciendo. Creo que todos podemos relacionarnos con alguien que está bajo la influencia de las drogas. Se podría decir, hasta cierto punto. ¡Hey! ¿Qué pasa? Simplemente escalofriante, hombre, solo. ¿Cuántos de ustedes podrían decirle a alguien cuando está bajo la influencia del alcohol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Puedes decir cuando alguien está bajo la influencia de Satanás? Bueno, están bajo la influencia y aquí es donde voy con esto. Estar bajo la influencia de Satanás es reprimir y retener lo que Dios te ha pedido que hagas o lo que prometiste darle. Estás bajo la influencia de Satanás cuando te reprimes y retienes lo que Dios te pidió que hicieras o lo que prometiste hacer. Oh, atrapado, culpable, Dios. Oh, Señor, perdóname. 2. Algo de tu pasado te está deteniendo de tu futuro. Estás bajo la influencia de decir que estás dejando que todas las cicatrices, heridas, dolores y pecados de tu pasado vivan en ti y que están determinando tu futuro. No, tu pasado está bajo la sangre de Jesús. No te miden tus cicatrices, te miden sus cicatrices. Pero dejas que las cicatrices de tu pasado te detengan de tu futuro. Estás bajo la influencia de Satanás. Para creer las mentiras de los enemigos sobre la palabra de Dios y formar más de una realidad en tu vida, estás bajo la influencia de Satanás. Estás escuchando toda su negatividad, estás escuchando todos sus miedos, estás escuchando más las mentiras del enemigo, de la desesperanza, el fatalismo y la derrota que las promesas de la palabra de Dios. Estás bajo su influencia, dejando que alguien peque y te influencie mal para que lo sigas y estés de acuerdo. Mira, esto es enorme, enorme. Creo que a Ananías se le ocurrió esta idea e influyó en su esposa, Zafira, porque creo que la primera persona que ves llamada a la alfombra es el hombre, el marido. Ahora bien, tú y yo en nuestro matrimonio, si no estamos casados, no podemos permitir que nadie, no importa qué tan cerca estén de ti, nos influya para hacer lo malo. Y una mujer tiene que ser suficientemente fuerte para decir me someto a ti y te amo, esposo, pero si vas a violar la palabra de Dios, no me someto a ti. Yo me niego y Zafira debería haber dicho, ¿sabes qué? Ve a mentirle a la gente. No miento y me niego a estar de acuerdo contigo, esposo, o me niego a estar de acuerdo contigo, esposa. Voy a decir la verdad y avergonzar al diablo. Me pregunto cuánta convicción habría llegado a cualquiera de ellos si no hubieran tenido un acuerdo conjunto. Y el acuerdo es masivo dentro de un matrimonio. Así que mira con quién te relacionas y quién te está influenciando para que hagas algo contrario al Espíritu Santo. 2 puntos más y listo. Tengo unos minutos ahora. Hablemos de esto. ¿Por qué esto no sucede hoy? Porque muchos hemos mentido al fantasma santo y aún estamos vivos. Muchos hemos tentado a Dios y aún estamos vivos. Muchos hemos estado bajo la influencia de Satanás y aún estamos vivos. ¿Por qué? ¿Cómo? Pensé que ahora estamos bajo gracia. Ahora tienes que regresar y no tengo tiempo para esto, pero te pediré que hagas esto en tu tarea. Regresa y lee el capítulo 4 de Hechos y el versículo 32 hasta el final, que ahora pasará al capítulo 5.
Después del versículo 10, lee el versículo número 11, porque la respuesta está intercalada entre el versículo anterior y el versículo posterior. ¿Por qué sucedió esto? La Biblia dice en Hechos capítulo 4, en la formación temprana de la iglesia, todos compartían las cosas en común, había unidad y había unión. Dijeron que la iglesia ponía el producto de la venta de algo a los pies de los discípulos. Recuerda, Ananías, Zafira, Ananías pusieron la venta ante los pies de los discípulos. Misma redacción. Luego presenta a Bernabé, y Bernabé vendió un terreno y le dio todas las ganancias a la iglesia. Ananías estaba tratando de hacer lo que hizo Bernabé, pero no tenía el corazón correcto. Trataba de ser falso y farsante. Era un hipócrita. Así que había unidad. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo para traer un juicio instantáneo? ¿Por qué erradicó el pecado de Ananías y Zafira para que pudieran conservar su unidad en la iglesia? Su unidad en la iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 11 dice, después de la muerte allí, por así decirlo, de Ananías y Zafira, Dios dio un gran testimonio a los apóstoles que la gente se estaba salvando, señales, milagros y prodigios, y hubo un gran aumento. Él tenía que eliminar el pecado para que su gloria pudiera influir, su poder pudiera influir, los milagros, las señales y prodigios pudieran influir. Y el pecado de desunión e hipocresía de Ananías y Zafira habría destruido el poder de la iglesia primitiva. El fantasma santo se lo tomó muy personal. ¿Qué está matando a la iglesia hoy? Lo mismo, aunque no muramos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la unción? Saquen a Ananías y Zafira de ustedes fuera de la iglesia. Mantengan la unidad. Tenemos a estos cristianos en la iglesia, al menos en Abundant Living, en Pomona y en línea y en todos nuestros campus. No amamos igual, no damos lo mismo, no servimos igual, no creemos toda la Biblia igual, no oramos igual. Entonces no hay unidad. Esta iglesia primitiva, aunque era diferente, hacía todo igual en cuanto a moral, ética e integridad. Y Dios amaba eso. Ellos dieron económicamente lo mismo, sirvieron lo mismo, y Dios los amó. Y por eso había un gran poder en esa iglesia. Quiero terminar con esta pequeña historia. Lo verás en la pantalla. Es el día que Estados Unidos dijo la verdad por James Patterson y Kim, y pidieron. La cosa aquí, 2/3 de las personas fueron encuestadas y dieron sus respuestas. ¿A qué renunciarías por $10 millones? ¿A qué renunciarías por $10 millones? El 25% dijo que abandonaría su familia por 10 millones. El 23% dijo que se convertiría en prostituta por 23 millones. Creo que fue prostituta por una semana. El 16% renunciaría a su ciudadanía estadounidense. El 16% dejaría a su cónyuge. El 10% dejaría en libertad a un asesino. El 7% mataría a un extraño. El 3% daría a sus hijos en adopción. Esto es lo que la gente haría por $10 millones. Estoy aquí para decirles que no vale la pena mentirle al Espíritu Santo, probar el Espíritu de Dios o caer bajo la influencia. Padre, te agradezco por esta asombrosa historia que trae santidad a nuestras vidas, que trae pureza a nuestras vidas y tal vez antes de hacer algo tenemos que arrepentirnos ahora, Dios, por cualquier cosa que hayamos hecho que se parezca al estilo de vida de Ananías y Zafira. Y ayúdanos para ver lo que estabas tratando de hacer en la iglesia, porque todavía estamos tratando de hacerlo hoy. Te pedimos, Dios, que permitas que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros en cada acción, en cada actitud, en todo lo que salga de nuestra boca, en cada elección, de la forma en que el Espíritu Santo estuvo tan activo. El Espíritu Santo estuvo tan activo en la vida de los primeros creyentes cristianos. Queremos. Levantemos las manos ahora mismo, Señor. Di esto, Señor. Queremos la actividad y la activación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén.